santería. Me dicen cuando vean la presentación. Ya, profe. Qué bueno. Religiones animistas en Venezuela, santería. Entonces es una de las religiones animistas muy fuertes. Ok. Primero vamos a decir qué es animismo. Porque si entendemos qué es animismo, vamos a posteriormente entender qué es la santería. Entonces, animismo, del latín anima, como su nombre lo está indicando, el animismo es el espíritu de las ánimas, que significa alma o espíritu, forma primitiva de religión. Entonces, forma primitiva de religión. Cuando en la antigüedad Dios comenzó a hablar desde el libro de, bueno, venía hablando desde Génesis, pero cuando el pueblo de Dios fue al desierto y cuando estaban en el desierto, en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a ellos que que tuvieran cuidado con los vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos eran practicantes de esas culturas y esas religiones que no agradaban a Dios. Y entonces vemos que después en Josué, ya cuando Josué va a morir, se perfila que el pueblo de Dios está coqueteando con el paganismo. Y posteriormente los jueces lo hacen más evidente. Y el pueblo de Israel nunca se pudo separar de esas prácticas idolátricas. ¿Por qué? Porque se dejaban convencer de los pueblos vecinos. Entonces vemos que era una forma primitiva de religión. Creencia que consiste en atribuir un alma viviente a los fenómenos de la naturaleza y a los objetos inanimados. Es por eso que cuando nosotros vimos Nueva Era, que a todo le ponen, le ponen espíritu, le ponen alma, le quieren dar un sentido a algo que no tiene. Y a todo le van buscando a todo le quieren adaptar que poseen un espíritu, que poseen alma, y todo lo quieren adecuar así. ¿Para qué? Para darle un sentido a lo que ellos están planteando. Entonces vemos que el hombre primitivo concibió la existencia de un ánima en base a sus sueños, visiones oníricas, la respiración y los fantasmas. Son las que se van conjugando dentro de ese animismo. Empezó a rendir culto a todo cuerpo u objeto animado. Es por eso que hoy tiene mucho sentido lo que ellos practican en cuanto a cómo lo quieren ver. Porque si a una piedra le quieren dar un sentido que supuestamente es animado, ellos dicen que la piedra tiene un alma y que esa piedra les habla. O que la olla tiene energía, tiene poder, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscaban desde un punto de vista del animismo. Entonces vemos que la mayoría de los escritores de estos temas identifican el animismo con religiones primitivas. Y si usted le pregunta a ellos, van a decir que su religión es ancestral, que su religión es
antigua, que su religión es milenaria, de que eso nació con la humanidad y que por eso ellos tienen derecho de practicarla. Entonces vemos que a todo le van a buscar una causa, le van a buscar una excusa. ¿Para qué? Para ellos poder ofertar lo que están haciendo. Entonces vemos que las características está caracterizada por la superstición, la magia, el fetichismo. Que en estas creencias subsiste en muchas regiones, sobre todo en Asia, África y varias islas del Pacífico. Entonces usted dirá, ¿y dónde y por qué no metió a América aquí? Porque América lo que hace es la transculturización, hizo que llegara a América y se instalara, y hoy por hoy es que está haciendo el piso que tiene, pero que no era nuestra, no te pertenecía a América, sino que fue traída, impuesta en nuestro continente. La brujería y la magia se funden generalmente en el animismo. Entonces vemos que todo lo que es magia, brujería, hechicería, todo esto pertenece a la corriente de lo que es animismo. Según la teoría de Sir Edward Taylor, la religión no se inició con el animismo. Lucian Levy Brun dice que planteó los orígenes de la religión como forma de explicarse el misterio de la muerte que tuvieron los primeros habitantes de la tierra. Herbert Spencer dice que sugirió que tuvo su origen en visiones y creencias en los espíritus de los muertos y en el culto a los antepasados, según James Fraser. Entonces, se salió. Herbert Spencer sugirió que tuvo su origen en visiones y creencias en los espíritus de los muertos y en culto a los antepasados, según James Fraser. Ellos dicen que estas prácticas del animismo se fundan en creencias de muertos, de espíritus, un culto a que se le hace a sus antepasados. Y si ustedes van asociando y ya van tomando lo que estoy diciendo, ustedes van a ver que la santería va por ahí. Espíritu de los muertos, culto a los antepasados, los planteamientos que se hacen desde el punto de vista de milenaria, de África, Asia, y entonces vemos que por ahí es que se va a ir planteando. Entonces, la magia fue la primera etapa del desarrollo intelectual de los humanos a la que sucedió la religión y luego la ciencia. El animismo y la religión primitiva se consideran prácticamente con sinónimos. Entonces, vemos que eso es lo que se plantea desde el punto de vista de cómo el animismo cobró fuerza dentro de estas regiones y cómo se quiso demostrar que hacía presencia. Entonces vemos cómo a través el hombre se la ingenió desde la antigüedad, se la ingenió para ofertar, para manipular, porque vemos que en cada imperio, vemos desde el imperio de Asiria, Babilonia, los persas, todos estos imperios, ¿qué ofrecían? Ofrecían un mundo pagano, un mundo de espíritus, un mundo de adoración a los muertos. Entonces, y ahí se fue formando lo que posteriormente ha sido todo este tipo de creencias, de práctica. Entonces vemos que el hombre desde la antigüedad
fue manipulando, trayendo todo este tipo de prácticas de corriente hasta llegar al día de hoy. Entonces vemos que lo que ha significado y lo que Dios planteaba desde un principio que el hombre iba a ser. Entonces ahora sí tenemos lo que es la santería como tal. Culto locumí o regla de Ifá u oricha es el culto propio de los afrocubanos. Sus antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Formar parte del grupo de religiones afroamericanas. La creencia derivan directamente de la cultura y religión yoruba, quien en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico, implantado por la monarquía hispana. Entonces, les voy a explicar qué pasa con ese sincretismo. La monarquía hispana, ¿qué hace? Cuando estos negros llegan de África, la monarquía hispana les impone que tenían que ser católicos. Entonces, estos negros, como tienen la imposición de esa monarquía hispana, ¿qué hicieron ellos? Ellos disfrazaron a sus dioses con figuras del catolicismo. ¿Para qué? Para hacer creer a los monarcas hispanos de que ellos sí estaban adorando a la iglesia, estaban haciendo un tipo de adoración desde la iglesia católica, cosa que ellos mismos revelan posteriormente que era mentira, de que ellos seguían adorando a sus dioses, pero de una manera disfrazada. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sincretismo, ok, si eso pasó así, de que ese sincretismo comienza de esta manera, ok, fueron astutos, disfrazaron su cultura, disfrazaron su creencia con figuras del cristianismo católico. Está bien, pongámosle que haya sido así, que fue una estrategia que utilizaron. Pero, ¿qué pasó con la iglesia católica una vez que ya sabe que eso fue así? Y ahí está la pregunta que nos hacemos muchas personas sobre qué pasó con la iglesia católica una vez que se entera que ellos los estafaron religiosamente. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que hubo yo, Ajá. yo creo que hubo una especie como de revelación, porque realmente estaban, no, el catolicismo es monoteísta, o sea, creen en un Dios y ellos creen en espíritu. Yo creo que en ese momento ocurrió, fue como una persecución y una revelación contra lo que se estaba haciendo, porque al fin y al cabo, como usted dice, ahí había una especie de fusión de las tradiciones católicas y lo vemos claramente que ellos copian lo que es la parte en la parte de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ellos sacrifican animales. Entonces ellos hacen como una especie de fusión de tradiciones católicas, pero obviamente eso en algún momento se cae y yo creo que lo que sucede ahí es una revelación y una persecución contra esas prácticas que no se basaban en la creencia cristocéntrica. ¿Quién tiene otra opinión de qué pasó ahí? Porque comienzan engañando a la iglesia católica, ok, perfecto. Pero en un momento de la vida, la iglesia católica se da cuenta de que fueron engañados y de que a sus vírgenes la disfrazaron con figuras de, de culturas africanas. ¿Qué pasa con la iglesia católica en ese momento? ¿Qué hizo la iglesia católica? Yo me atrevo a pensar, profesor, que fue
más algo de conveniencia. Desde sus inicios la Iglesia Católica siempre buscó las masas, tener grandes grupos como bajo un control, bajo su dominio, bajo su enseñanza. Ellos claramente pudieron darse cuenta del secretismo que hicieron los grupos africanos y ellos entendieron totalmente que utilizaron ropajes religiosos para vestir a sus ídolos, pero quizás por ese deseo de tener gente en las iglesias, de tener control. Aparte de eso, la Iglesia Católica también ejerció mucho control, aunque desde nosotros sabemos en Venezuela se opuso a la esclavitud, pero sin embargo se permitió en muchas haciendas y en muchos grupos que se hiciera. Y la iglesia lo sabía, la iglesia estaba enterada de todo lo que sucedía con esa gente. Y los negros, aún como vemos en la actualidad el capoeira, que es una actividad cultural en Brasil, se llama así, es una especie de baile, de danza extraña, de pelea, de lucha, que simplemente eso son formas sincréticas que ellos utilizan para expresar la adoración o el culto a sus dioses. Y yo también creo, profe, que ellos también trataran un poco de evangelizar a esta gente que tenían estas creencias. Ok, eso está muy bien, pero y las dos opiniones. Y si trataron de evangelizar y de inculcar una cultura cristiana católica, me parece que cristiana católica, Félix levantó la mano. Si trataron de inculcar una religión católica, ok, pero llega un momento donde te das cuenta de que fuiste engañado por estos africanos. ¿Por qué no actuaste en ese momento? Si se están burlando de tu identidad religiosa, de algo que para ti es sagrado. Porque hasta el día de hoy, si usted se mete con una de las deidades, con una de las vírgenes, con uno de los santos de la Iglesia Católica, usted los está ofendiendo. Ok, entonces, si ellos son tan celosos con sus símbolos religiosos, que ¿por qué en ese momento que se enteran de que los negros esclavos disfrazaron sus dioses dentro de las figuras católicas, por qué la Iglesia Católica no actuó? Y sin embargo, hasta el día de hoy, ellos atribuyen de que no están de acuerdo con las prácticas de la santería. Ajá, no estás de acuerdo con la práctica de la santería, pero te quedas callado y entonces ves que te las practican delante de ti. Entonces hacen sus prácticas delante de ti y entonces, ¿qué ocurre ahí? Conveniencias, acuerdos, pacto. Entonces habría que hacerse esa pregunta. ¿Qué pasa ahí entre la santería y la Iglesia Católica? ¿A quién quieren cubrir o a quién le conviene no hablar? De separar y de poner límites. Lo de ustedes es de ustedes y lo de nosotros es de nosotros. Si tú quieres tener una deidad, una divinidad, créala con su nombre, pero no utilices nuestras imágenes para esconderte aquí. Entonces, en eso es lo que yo estoy de este principio de cómo trasladaron a América sus dioses. Félix. No sé si me bueno, desde el punto de vista que yo lo veo, sí, desde el punto de vista que yo lo veo, es que, bueno, la Iglesia Católica para el momento no estaba como en su mejor situación para el momento en España, que fue la que
la que más o menos llevaba la batuta de la religión católica, ¿no? Y sabemos que muchas de esas personas que vivían allí eh, llevaron o emigraron a Sudamérica, específicamente a Cuba, y llevaron sus esclavos, llevaron su gente y también sus costumbres. De entre eso, esa afroreligión que ellos llaman afroreligión yoruba, la llevaron a Cuba. Y ese sincretismo lo que deja ver es que la precariedad que había por el momento político que atravesaban en España, más el momento geopolítico que atravesaba Cuba, estaba la iglesia debilitada. Y cuando se dieron cuenta, obviamente no tenían el poder que tenían en otros lugares. O sea, la Iglesia Católica no tenía ese poder como para hacerle frente, y entonces, por un lado, no tenían el poder y no tenían la capacidad de respuesta. Y por el otro lado, habían otros sacerdotes que eran muy de conveniencia para no levantar mucho revuelo, y aceptaban, aunque no de forma directa, pero sí sabían que indirectamente ellos practicaban esa religión, aun cuando exteriorizaban ser católicos. Entonces, hay complicidad, vamos a decirlo así, de la Iglesia Católica, de que esta religión afrodescendiente haya tenido ese auge y haya logrado un sincretismo que después se expandió a muchos países suramericanos. Y vemos así como tenemos en Brasil cualquier cantidad de tipos de santería. Y así como vemos la santería, también vemos el vudú haitiano, ¿no? Creo que tienen casi la misma, con diferencia de que utilizan mucho la magia negra y quizás fue como hipocresía de la Iglesia Católica, histórico de esas migraciones que hubo de Europa a Sudamérica. Se trajo una cultura que obviamente fue negativa, pues, para nuestros habitantes suramericanos. Gracias, hermano. Entonces vamos a seguir viendo lo que es la santería para ver si logramos sacar una conclusión de qué ha pasado con la Iglesia Católica. Porque si tenía una crisis por allá, por la época de las colonias, ok, está perfecto. Que tenga una crisis que estaba colonizando y le convenía tener más adeptos dentro de su fila. Pero, ¿y hoy por qué te quedas callada y no te pronuncias? Ahí está el detalle. La santería comenzó a ser practicada y no existe origen definitivo. Lo más cercano que se tiene es final del siglo XVIII o los principios del siglo XIX. Su localidad es incierta, de la región Yoruba. Es incierto dónde está verdaderamente ese principio de la santería. Los Yoruba mismos no tienen un definitivo conocimiento de su origen. Sus populares mitos da a Ilifá en honor de ser el lugar donde Dios creó al hombre, tanto blancos como negros, y puede que hayan pequeñas dudas de que el Ifá fue el primer asentamiento de los Yoruba en su actual país. Profesor, ¿puede pasar la lámina? Se quedó en la anterior. Sí, ya la pasé, debe estar por llegar. Me avisan cuando llegue.
¿No la ven? Sí, profe. Sí, Ok. ya. Ok, el primer hogar de los Yoruba es Nigeria. Las diferentes tribus emigraron al norte y al sur, fundando otras ciudades y absorbiendo o apartando a los orígenes a los originales colonos. El reino Eva en Abeokuta, que fue fundado en 1837, es quizás el último reino en ser fundado. Entonces estamos en presencia de África, Nigeria, donde precisamente es que se da ese movimiento de los orígenes o el inicio de estas prácticas. Entonces aquí estamos viendo cómo ellos atribuyen a esta región parte de la cultura que ellos practican. El folclore yoruba y su importancia espiritual para las otras tribus cuyos reyes o jefes supremos todavía tienen que obtener la espada del estado de Ifa. No hay duda, sin embargo, que los Yoruba eran emigrantes hacia el país que ahora llega a ser el país de su adopción. O sea, a donde fueron llevados, hasta donde fueron trasladados. Ahí es que ellos trataban y lograron trasladarse con todas sus creencias. Aunque la emigración tiene que haber tenido lugar en una fecha mucho más remota. Se cree que los Yorubas y otras tribus de África Occidental proceden del este o del noreste y son mitos contados por personas de África Occidental. Entonces vemos que la tradición oral también se practica en este tipo de religiones, porque se fueron contando todas las prácticas que ellos hacían. Entonces vemos que los países sugeridos como el hogar original de los africanos del oeste son lugares de Asia, Egipto y Sudán. Entonces fíjense las corrientes, de dónde vienen las corrientes, de dónde vienen estas corrientes de la santería. Me avisan cuando tengan la presentación. Sí, ya la vemos, profe. Ok, para el caso de los Yoruba que se mantienen en la historia de los escritos, con aprobación del sultán Bello de Sokoto, el sultán afirma que los Yoruba son supuestamente descendientes de los remanentes de los hijos de Canaán, que eran de la tribu de Nimrod. Entonces, fíjense por dónde está desembocando lo que estamos estudiando. Fíjense eso, y que cuando yo en la introducción hablé de que Dios desde la antigüedad les decía que tuvieran pendiente, que ya desde Génesis venía Dios advirtiéndoles a ellos de las prácticas paganas. Y Félix y Linda Medina levantaron la mano. Y entonces fíjense que ya les doy la palabra
de que el sultán Bello de Sokoto afirma. ¿Por qué? Porque caemos en lo que hemos hablado desde el inicio de esta formación religiosa, de esta comparación. Y que qué importancia tiene lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que todos quieren involucrar el contexto bíblico en cada una de sus prácticas. ¿Para qué? Para darle un aval, que es importante tenerlo dentro de la consolidación de lo que ellos están haciendo, de lo que hace cada religión. Entonces este sultán Sokoto viene y afirma que los yorubas son descendientes de un remanente de los hijos de Canaán, de la tribu de Nimrod. Entonces estamos hablando de que, si ustedes recuerdan, que el hijo de Noé, Can, va a ser mandado a África, y entonces como él fue mandado para África, entonces este Sokoto, este sultán habilidoso, dice que estas prácticas descienden de allá. Y pueda que tenga sentido, porque si estamos hablando de África y estamos hablando de este tipo de corrientes religiosas, entonces la asociación podría estar en lo que ellos quieren manifestar. Vamos a darle la paz a Linda y después se lo vamos a Feliz David, a Feliz Jesús. Profesor, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Buenas tardes, Profesor, Linda. o sea, cuando la palabra habla que Dios, buenas tardes, profe, cuando la palabra habla, cuando Dios ordena que barrían con todo, que mataran animales, mujeres, niños, era porque ya tenían esas culturas paganas y él no quería que su pueblo se contaminara con esas culturas, esa idolatría, todas esas cuestiones perversas y malvadas, y no quería que su pueblo se contaminara, y ahí por todas esas culturas, idolatría. Correcto. Eso que está diciendo la hermana Linda es correcto. Es de que Dios sabía que las raíces que quedaran iban a retoñar y que cuando ellos se levantara seguirían en la misma práctica. Entonces, cuando es barrer, es quitar, es cortar, era para que no se volvieran a reproducir. ¿Y qué pasaba en algunos casos? En algunos casos, cuando desobedecían a Dios y quedaban vestigios de algunos remanentes, ¿qué pasaba? Que cuando crecían, volvían y se multiplicaban y eran peor que la generación que habían terminado. Entonces, eso es lo que Dios trataba de decirle. Trataba de decirle cuando él decía, Profe, quítenlos a todos. Feli. Profe, Feli eso después está, Nubia. Ok. Bueno, es que tanto en Éxodo como en Deuteronomio hay también unos capítulos que están dedicados exclusivamente a prevenir el que el israelita, el salido de Egipto, se juntara con el Jebuseo, el Amorreo, con todos esos pueblos que Dios ordenaba que no se juntaran. ¿Por qué? Porque tenían prácticas paganas. Y en Deuteronomio hay dos capítulos muy específicos. Uno es de las bendiciones que se podían obtener de la tierra prometida y de la no relación o ajuntamiento con pueblos que se dedicaban al paganismo. Y hay otro capítulo que son de las maldiciones que acarreaba el que un israelita salido de Egipto se juntara o diera
consentimiento para que sus hijos se juntaran con las hijas de esos amorreos, jebuseos y toda esa gente que ellos ordenaban eliminar por completo animales, niños, niñitas, viejitas, mujeres, hombres, todo, para que no quedara nada, para que no quedara nada. Y en la actualidad, sí vemos como hay una tolerancia, vamos a decirlo así, de la Iglesia Católica frente a estas religiones. Tanto es así que, bueno, quería mencionar, ¿no?, que muchos de los santeros en Cuba están esperando la visita del Papa para que les sea reconocida como religión la santería. Y el Vaticano, tengo entendido, emitió una carta donde dice que el Vaticano nunca reconocerá la santería como una misma religión y que el Papa Francisco no tendrá ningún encuentro programado con los practicantes de ese movimiento, ni siquiera lo llama religión, que la iglesia católica no tiene ningún papel que discutir con la santería. Y este es un pequeño extracto de un periódico cubano. O sea, no tenemos explicación porque ellos dicen se llamar religión. Prácticas paganas. Gracias, profe. Perfecto. Qué bueno. Profesor, inclusive quería hablar de Saúl, ¿verdad? Profe. Quería también conversar acerca de Saúl, que perdonó la vida del rey y Dios no toleró lo que Saúl hizo. Es más, cortó su reino por la desobediencia de haberle perdonado la vida al rey. Inclusive creo que el ganado también lo tomaron. Y el Señor se molestó muchísimo por lo que hizo Saúl, pues fue cortado su reino, por su desobediencia. Muy bien. Nubia. Yo lo que estaba era igual que Félix, viendo los capítulos bíblicos que hablan acerca de eso. A uno de los que él hacía referencia es el capítulo 7 de Deuteronomios, donde el Señor les da instrucciones precisas de qué hacer cuando entraran a Canaán. Les dice que cuando hayan echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Fergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y así sigue explicando. Y en el verso 6 de ese capítulo dice, porque tú eres un pueblo santo. O sea que el camino de la santidad implica el alejarse de todas esas prácticas hechiceras, brujería, agorería, santería, yoruba, porque es lo que nos indica el Señor. También recuerdo ahorita que en Deuteronomio capítulo 20, en el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Moisés hace la reiteración de la ley al pueblo, les dice cosas como esas, les dice para que cuando tus hijos les pregunten, ustedes les cuenten. Y luego cuando uno hace una conexión con el libro de Jueces, en el capítulo 2, después de la muerte de Josué, uno lee todo ese capítulo y ve cómo el pueblo se desvió y volvieron a las prácticas paganas, a la idolatría, a la adoración de los Baales, y es cuando Dios los desecha, como les había dicho en Deuteronomio capítulo 6, y viene todo ese ciclo de los jueces, porque dejaron la verdad de Dios y se fueron tras las prácticas equivocadas, las prácticas heréticas, adoraron a los ídolos, se dejaron a Dios, y como concluía Félix y nuestra hermana, es lo que en la actualidad también nosotros estamos viviendo, la lejanía de Dios y la vuelta a un sincretismo religioso, a lo que se suele llamar la era, que no es otra cosa que traer todo, como usted dijo al principio, todo el animismo del pasado, toda la cosmovisión de los pueblos paganos,
mezclado con nuestra cultura, haciéndola ver como cultura, y lamentablemente de alguna manera entra a nuestras iglesias. Muy bien. La hermana Saili. Profesor, me llama muchísimo la atención que habla de que esta santería se deriva de uno de los descendientes de la tribu de Ninrod, porque recuerdo que en la palabra dice que este Ninrod era uno de los líderes que se rebeló en contra del Señor y fue el que hizo que la gente se alzara y construyera la Torre de Babel. Entonces, wow, la atención y me parece que es importante como lo que usted dice, ciertamente que toma fragmentos de la Biblia. Se está escuchando muy mal. Aléjate de la corneta. Hermana, se escuchó muy mal. Aléjate de la corneta para que pueda explicar bien. Estaba mencionando que me llama mucho la atención Rob, fue el que se rebeló contra el Señor y propuso la construcción de la Torre de Babel. Ok, eso es correcto. Continúo. Hermana Saili, ¿terminó para continuar o tiene algo más que decir? Okay. Sí, ya terminé, era eso lo que quería mencionar, gracias. Pues. Entonces, este origen en África antigua, la santería conserva las características de una antigua religión africana. Ellos la quieren hacer presente y la quieren hacer ver como una religión africana desde la antigüedad y que se mantiene en el tiempo. Cuando se envió a los yorubas como esclavos a las islas del Caribe, entre 1170 y 1840, estos se llevaron consigo su religión. En el Nuevo Mundo se les obligó a aceptar el catolicismo, como habíamos hablado antes, pero rehusaron abandonar por completo sus costumbres. Así que crearon un nuevo culto con elementos de ambas religiones, fenómenos que se conoce, y ya lo dije, como sincretismo. Por eso hay que tener cuidado con el sincretismo, porque el sincretismo da un daño terrible cuando se tratan de hacer comparaciones, cuando se tratan de hacer mezclas, y estas religiones buscan hacer eso con la finalidad de conservar las antiguas religiones. Los esclavos identificaron a los santos del catolicismo con los dioses africanos, otorgándole a cada uno características y poderes especiales. De este modo, sus dioses y diosas, llamados orichas, tomaron el nombre y la forma de tales santos. Sin embargo, los rituales, las costumbres y las creencias que trajeron de África
no cambiaron. Algunos elementos de las religiones como el vudú, la macuba y la OB combinan varios elementos de la liturgia, los sacramentos y los utensilios sagrados del catolicismo con las prácticas espirituales africanas. Con respecto a lo que estaba leyendo Félix, es bien importante que, a pesar de que el Papa puede lanzar un comunicado, pero a nivel de las prácticas populares, eso no tiene ningún efecto, porque la Iglesia Católica sabe que eso se hace. Entonces, decir que lanza un comunicado cuando no les pone un límite de no permitir ninguna práctica sincretista es hipocresía. Entonces, vemos que los utensilios sagrados, las prácticas espirituales africanas se practicó en silencio por mucho tiempo hasta que finalmente la Iglesia permitió el sincretismo religioso entre los esclavos. La misma Iglesia Católica permitió el sincretismo entre sus esclavos. Entonces, fíjense lo que yo estoy diciendo, lo que la Iglesia Católica permite y después trata de retractarse, pero ya es tarde para lo que quieren hacer ver. Los sacerdotes santeros ayudan a la gente a resolver los problemas cotidianos consultando a los orichas. Atrae especialmente a gente con necesidades emocionales y económicas. Los desvalidos. Es por eso que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar pendientes de las personas, de las situaciones que las personas están viviendo, porque hay personas que nosotros conocemos que tienen necesidades emocionales, económicas, están desvalidos. Los inmigrantes, fíjense eso, que se mudan de un país a otro, donde se hacen estas prácticas y lo hacen parte de su grupo, lo hacen una familia. Entonces fíjense cómo ellos tienden la mano. ¿Para qué? Para aquel desvalido, aquel que necesita, aquel que se ha mudado de un país a otro y está solo, le tienden la mano. ¿Para qué? Para atraerlos a sus prácticas. Entonces, tomen en cuenta eso, de que por qué una persona llega a donde esta gente. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida estaba atravesando una situación. Y entonces usted me dirá, pero es que tiene mucho dinero. No tenía problemas económicos. No se veía desvalido. Entonces, hermano, existen unas necesidades emocionales que el dinero no puede comprar. Y esas necesidades emocionales no tienen nivel social. Y entonces esas personas buscan ayuda, buscan un refugio, buscan a alguien que les sacie esas carencias, esas necesidades que tienen y se sumergen en ese mundo. Entonces por eso yo dije y por eso esta cátedra es tan importante. Cuando usted vea a un santero, usted está en presencia de una persona que tenía una carencia. Entonces, como ya no es el caso de nosotros, porque ya sabemos que cuando identificamos una religión, cuando identificamos a un grupo de personas que están sumergidos en una secta, en una religión de esta, es porque tiene algún tipo de carencia, algún tipo de necesidad. Nosotros, en vez de darle la espalda, nosotros le vamos a tender la mano. ¿Para qué? Para ayudarlo y hacerlos entender que están errados. Y no como muchos cristianos que les da pavor hablarle a un santero, comunicarse con ellos, cuando si supieran que son personas atrapadas dentro de alguna
necesidad. Porque ni ahí adentro logran salir de sus conflictos. Algunos logran salir de los conflictos económicos, pero no de los conflictos emocionales. Y entonces, por eso los invito a que no le cierren las manos a esas personas que tengan un tipo de práctica, porque usted está en presencia de alguien que lo necesita a usted. Así no se lo demuestren. ¿Cuáles son las características de la santería? El culto. Adoran un ser supremo y a un grupo de deidades u orichas que forman el panteón yoruba. Fíjense que los panteones desde la antigüedad vienen existiendo. Los sacerdotes santeros integran la voluntad de los orichas por medio de la adivinación, invocando mediante oraciones, adoraciones, músicas, ofrendas y un comportamiento específico. Los altares representan un lugar importante en la adoración. Los santeros todos tienen uno en su hogar y ofrecen flores, ron, bizcochos, etc. Cigarros para mantener contenta a las deidades y ganarse sus favores. Entonces estamos viendo cómo son las prácticas, los rituales, las cosas que hacen. Entonces fíjense ustedes que las similitudes en cuanto a que adoran, en cuanto a que creen, hacen prácticas. Entonces no se crea que nosotros somos los únicos que tenemos prácticas espirituales. Ellos tienen prácticas religiosas y prácticas espirituales, al igual que nosotros. Entonces, para que ustedes tomen eso en cuenta, los creyentes pertenecen a una comunidad específica, con un padrino o una madrina, que es a su vez consejero y sacerdote. Se inicia a los nuevos miembros en una ceremonia con música, baile y sacrificios de animales, oficiada por el sacerdote, sacrificando animales, pollos, cabras, palomas, pichones, tortugas, chivo, todo tipo de animales, cuando se produce un nacimiento, un casamiento o una difusión. Los orichas u orichas son deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo. Los orichas además velan para que cada mortal cumpla el destino que tiene marcado desde el nacimiento. Entonces, vean cómo ellos actúan, que no es simplicidad, es algo que va mucho más allá. Me avisan cuando se vea la lámina, por favor. Sí, ya la vemos. Ok, Babalao, del Yoruba Babalao, padre del secreto, persona iniciada a una deidad e intérprete de los deberes y enseñanzas, guía espiritual, psicólogo y ético, persona que le maneja la mente, que le va a dar los comportamientos, la conducta, que lo va a guiar desde todos los aspectos. Determinación de los problemas y manera de entender la vida. O sea que esto es un guía, esto es un líder que va a ser la persona preparada para solucionar y resolver todas tus inquietudes. Coronarse santo quiere decir asentarse su ángel de la guarda en su cabeza. Es un oricha titular contigo, tutelar contigo. Responsabilidad y compromiso, un yabó. Coronación donde el iniciado renace. Por eso que ellos le hablan a esto de nacimiento. Es un nacimiento. Los tambores son las fiestas religiosas en las que se canta y baila
en honor a los orichas. Se alaba y se les implora a unirse a las fiestas, instrumento de persecución. Si alguno de ustedes va a entrevistar a un santero, cuando le toque su turno de las presentaciones, sea el 30 o sea la siguiente semana, ustedes no van a hablar no van a hablar de estas cosas y estas prácticas que ellos tienen. El efecto de los animales. Esto es bien interesante. ¿Por qué el animal? ¿Para qué? Los sacrificios. Y a usted se lo refutan de que los sacrificios están en la Biblia. Y eso ellos lo tienen como grabado. Y es un arma en su defensa, de que ellos lo utilizan como un arma. Solamente que no te dicen a ti que ya los sacrificios no son necesarios, porque el último sacrificio fue Jesús. Pero eso no lo toman en cuenta. Ellos se quedan con que en la Biblia tiene sacrificio y que Dios pedía sacrificio. Entonces, ¿qué efecto tienen los animales? Para resolver problemas económicos, problemas de salud, problemas espirituales. Mediante la adivinación es una forma de redimir el pecado. Eso es como en el Antiguo Testamento. La sangre restaura. Entonces, para que ustedes vean cómo se copian de lo que la palabra de Dios expresa con el sacrificio y lo que significaba el día de sacrificio o el día de expiación. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar con este tema? Los orichas se pelean entre sí y se dan a la bebida y a la fiesta. Se acuestan con las mujeres, también diosas, de los otros orichas. Tienen amantes, son adúlteros e infieles. Se roban objetos importantes para cada uno de ellos, etc. Los santeros llaman santos. Se sabe, nada tiene que ver con lo que significa para los cristianos. Práctica idolátrica politeísta 100%. Los sacrificios no son aceptados. El último sacrificio fue Cristo en la cruz. Práctica de magia y adivinación, cosa que es abominación para Dios. Para los santeros el sacrificio en la cruz no tiene ningún valor. Se puede apreciar que se vuelve a ser evidente el mandato de Dios de no adorar imágenes desde la antigüedad. Entonces, fíjense lo que significa eso. Aquí, parte de la bibliografía donde se tomó ese material. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que se está hablando. Nubia tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra a Nubia. No, profesor, no la tenía levantada. Esa A lo fue mejor de la otra vez. antes se quedó. Sí. Entonces, fíjense de lo que significa. Ahora sí, Feli levantó la mano. Fíjense entonces lo que significa la santería y cómo ellos pretenden verse dentro de dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo, cómo ellos se venden. Y hoy por hoy que la UNESCO la reconoce como religión, más se sienten empoderados de ofrecer su religión. Félix y después Juan Vallés.
No, profe, que me quedo sorprendido, ¿no? Porque estos han escalado en muchas sociedades y sin ningún distingo de clase social. O sea, hay gente muy poderosa, muy rica que practican la santería. Y hay gente muy, muy, muy pobre que también practica la santería. Y usted lo ve cuando ve a algunas personas que, wow, tremendos trajes y ve con eh, tremendos este, pulseras, unas pulseras que, bueno, no tienen más pulseras porque no les cabe en la mano, ¿no? Y hay otras que tienen es una sola pulserita eh, de verde con blanco. Entonces, uno dice, wow, o sea, a veces por imitación o por querer, como usted lo dijo, no, querer salir de una situación económica, porque he visto personas que quizás por ignorancia caen en el santerismo y ellos dicen, no, bueno, es que mi santo, tengo que consultar a mi santo para ver si puedo hacer o no hacer tal negocio. Y entonces, wow, o si no veo a personas que no me puedo quitar, ellos usan una cosa aquí en la cabeza que es blanca, con su camisa blanca y su pantalón blanco. No me puedo quitar esta indumentaria por 7 días, que creo que es lo que dura la iniciación. Y después que hace esa iniciación, yo no sé cuánto dinero es que pagan, pero sé que pagan para que un padrino, creo que es que le llaman así, les imponga el santo. Y entonces ahí es cuando le dan la, la, la pulserita de blanco con verde. Entonces es todo un ritualismo que es muy, quizás hasta podemos decirlo de forma oscurantismo, que se ve en estas prácticas o estos rituales que uno dice, Dios, pero ¿cómo se puede permitir esto? Y cómo la iglesia, llámese católica y hasta la cristiana, no han hecho algo para evitar la práctica en algunos países que todavía no ha llegado al santerismo, aunque sabemos que ya está por todo el mundo. Y nada, como usted lo dijo, como yo siempre lo he dicho también, la Iglesia Católica ha sido hipócrita en este aspecto al ser más bien de la vista gorda y hasta cómplice de que esto siga proliferando y creciendo de la manera como está creciendo. Muy bien, Félix. Juan, ¿qué tienes por ahí? Bueno, profesor, cuando usted se está refiriendo a los motivos por los cuales ellos hacen el sacrificio, ok, eso se llama Evo. Una de las causas por las cuales ellos lo hacen es para darle comida al santo, ok. Ellos bueno, piensan, porque eso lo hacen, no hay un manual donde como nosotros de repente que tenemos la Biblia y nosotros nos sometemos a ello, ¿no? Sino que ellos en la práctica asumen de que si tienen al santo contento, pueden hacer lo que les dé la gana. Y ahí es donde incurren en cosas como que el padrino se acuesta con la hijada, o le quita la esposa al otro, ok, que no tienen moral en cuanto a nada de esto porque no creen en una moral absoluta, ¿okay? Como es el caso nuestro. Y ciertamente la Iglesia Católica ha callado de manera cómplice con todo esto, porque ¿cómo es posible que el 4 de diciembre todos los santeros se reúnan para celebrar a Santa Bárbara utilizando un ídolo católico? Ok, y el mismo altar que tienen los católicos
que puede presentar un católico con la misma imagen, ellos la presentan también, ¿ok? Pero con tambores. O sea, comparten hasta los ídolos. Yo tengo, por testimonio lo digo, ¿ok? Tengo 2 hermanas que han salido de ahí. Dios respondiendo mis oraciones, constantemente les estoy ministrando, leemos la palabra, oramos, y ellos saben que cometieron un error, que es cosa del pasado, pero sí pueden salir de ahí. A veces nosotros no les hablamos porque pensamos que no, eso están ahí amarrados y no salen. No, sí salen, porque uno no sabe cómo, o sea, qué cosas utiliza Dios para sacarlos de ahí. Pero sí salen, y Dios es fiel en cuanto a todo esto. Okay, y a veces uno no quiere ni acercárseles a esa gente, a veces uno no quiere ni abrazarlo. Mire, yo conozco a alguien que era cristiano y se hizo santero. Además, asistía a la iglesia de las Acacias. Y yo dejé de verlo, o sea, más nunca nos vimos. Y leíamos hasta en griego, que compartíamos cosas del griego en Juan 1:1. Y más nunca nos vimos. Y en estos días me lo conseguí en Farmatodo de los Símbolos, hace como una semana. Y él se sorprendió, a mí me impactó la cara que puso, porque se sorprendió de que yo lo abracé. Él no esperaba eso. Yo lo abracé, le di la mano. Incluso cuando nos despedimos lo volví a abrazar. Eso para él fue un choque. Porque a mí no se me va a pegar nada de él, más bien a él se le va a pegar algo mío, porque lo que está en mí es más fuerte que lo que está en él. Correcto. Muy bien. Muy bien. Y a veces no entendemos eso, pero sí podemos impactar la vida de esa gente, aunque sea con una palabra, porque también cometemos el error de creer de que la gente se tiene que convertir ahí mismo con nosotros, con que le digamos 2 cosas o 3. No. Dígale una palabra que a lo mejor esa palabra, usted no sabe, esa palabra no lo deja dormir. Amén. Amén. Muy bien, Juan. Tiene razón. Sí se oye, escuchamos. Sí, se oye perfectamente. Y es así como usted dice. Yo en la universidad a los muchachos los abrazo y el primer día me ven como gallina mirando sal, pero después los abrazo. No me interesa que sea santero, no tengo nada que ver con eso. Yo los abrazo porque el Señor está conmigo, así como está diciendo el hermano Juan. Los abrazo y no tengo problema con abrazar a un santero, para nada. La hermana María. Gracias, mi hermano. Bueno, muy interesante toda la clase y la participación de cada uno de mis hermanos. Este tema de santería, bueno, no me imaginaba que nunca había estudiado algo sobre la santería. Sin embargo, sí tengo muchos allegados, sobre todo amigos, alumnos que son santeros, pero no había dado en relación a la profundidad del contenido de lo que es la santería. Entonces, gracias, profe, porque todo esto es interesante conocerlo porque nos amplía los conocimientos y, por supuesto, tenemos, obviamente, como usted dice, ellos carecen de esa parte espiritual. Pero realmente la mayoría que yo he conocido, que también he abrazado, he compartido con ellos, independientemente que sean santeros o no, porque siempre tengo la certeza y la seguridad que nadie te cambia cuando realmente tú conoces o encuentras la verdad, ¿no? Somos transformados por el Espíritu. Entonces, cuando hay esa debilidad, que podamos, como el testimonio de nuestro hermano acá, que el hermano Juan, que hay personas bueno, que siendo cristianos, pues ahora son santeros, es porque realmente no fueron transformados por el Espíritu Santo. Y bueno, ellos tendrán una oportunidad para que el Señor pueda seguir trabajando en sus vidas. Pero sí, yo pienso que la santería, la gente que busca la santería, no es realmente porque conozcan la profundidad de esta historia que hoy usted ha narrado, profesor, sino lo buscan por la necesidad que están pasando las personas de situaciones, bien sea adversidades, circunstancias, que los lleva a buscar supuestamente una solución rápida a través de un
Santo. Eso es lo que yo he observado durante este tiempo que conozco bastante gente de santeros, ¿no? No hace mucho voy a compartir rápidamente un testimonio, pues tenía un empleado, un personal adscrito a mi despacho y esta persona era santera. Y esta persona, bueno, para cocina, mía junta, y para que ella lograra ser la directora, que es el cargo que yo tengo, bueno, me montaron brujería entre él y toda esta gente. Pero el Señor que está en nosotros, el Espíritu Santo, le reveló a ellos eso. O sea, no pudieron conmigo. Yo no sabía que eran santeros. Y siempre orando, 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 orando. Y bueno, fue una guerra espiritual bien fuerte. Fuimos tocados, pero siempre, bueno, el Señor ahí con nosotros. Sin embargo, ellos entendieron y se apartaron. Nunca me veían a los ojos. Y fue cuando yo entendí que eran santeros. Lo veía como, que, bueno, este, líder ellos espiritual, como cuando nosotros llegamos al Señor, ¿no? Estamos en esa búsqueda. Por otra parte, ahorita prolería, estoy lo que siento, y como ustedes en la clase han explicado, todos los que han participado, la iglesia pues católica se ha hecho caso omiso a todos los llamados de atención que se han hecho para que ellos se pronuncien. De repente hay conveniencias, ¿no? De lo que no me meto contigo porque también por la pena, porque vemos hermanos cristianos que dicen que bueno, el enemigo los venció. Y efectivamente en el mundo tenemos aflicción, pero el Señor es el que va delante de nosotros. Si eso lo creemos, pues la fuerza también trabaja con él. No hace recomendaciones al anteproyecto de ley de religión y culto. Se hizo una comisión bien amplia, yo fui en representación del Consejo Evangélico, y de verdad que ese anteproyecto de ley. En ese proyecto de ley estaba establecido un capítulo completo en relación a lo que era el culto, la santería. Ellos manifestaban allí que no lo reconocían, el Estado no reconocía video. Y bueno, en ese momento que participaron todas las denominaciones que hacen vida en Venezuela, el de Sol de hoy está engavetado en la Asamblea Nacional. No se ha dictado más ni se ha hablado más sobre eso. Eso fue de debate, de conclusiones, pero sí me llamó la atención que había un capítulo completamente referido a la práctica de la santería, la hechicería y todo esto. Y lo condenaban en esa ley. Entonces, que está del lado completamente de todo esto. Entonces, a mí, que yo que estuve en ese lugar que estamos viviendo actualmente, el hermano Félix, que esa su tendencia o sus prácticas que hay en el mundo. Pero bueno, bien interesante la clase, profe. Muy interesante. Qué bueno, no, qué bueno los testimonios y lo que han relatado los hermanos y cómo sí se puede ver lo que significa la santería. Yo también voy a contar algo brevemente. Tengo un amigo que dice que él estaba pasando por una crisis una crisis existencial en todos los sentidos en su vida. Y él dice que si a él le hubiese hablado un cristiano, hoy día fuera cristiano. Pero el que le habló a él en el pozo donde estaba él sumergido fue una santera.
y fue su madrina. Me dijo, mire, yo estaba tan sumergido que yo estaba deseando que alguien me hablara, y quien me habló fue una santera, y es por eso que yo estoy hoy aquí. Entonces yo hablo mucho con él y sé que es una persona que en algún momento Dios lo va a tocar, porque sí, se le ve que sí, que está ahí, pero que fue en un momento a lo mejor él tenía una carencia, pero que ya él ahorita está lúcido y él puede, y Dios puede hacer una obra en su vida. Entonces, mis hermanos, vamos a ir cerrando. El hermano Juan, que no, este tema mueve la atmósfera, mueve las tinieblas, se ponen bravas las tinieblas, porque estamos nombrándolo, estamos hablando. Entonces necesitamos que nos lleven oración para que el Señor nos cubra nuestra familia. Y entonces es bueno que sea así, que nosotros intercedamos y oramos delante del Señor para que nos proteja y nos cubra y siempre nos mantenga cubiertos. Entonces el hermano Juan, para que nos lleven oración. Hermano, Perfectamente. Y la semana que viene, mis hermanos, espiritismo, porque no hablamos de espiritismo, hoy hablamos de santería. La semana que viene vamos a hablar de espiritismo y se van a sorprender de los países que en América lideran el espiritismo. Hermano, cuando usted guste. Ok. Padre nuestro, Padre bueno, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta clase de hoy, Señor, te damos los conocimientos adquiridos, Señor, por todo lo que se habló, Señor. Tanto, Señor, sabemos que el enemigo anda como león rugiente, Señor. Pero tú nos has dado el poder, Señor. Lo que está en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir en esta hora, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cubras, Señor. Que pongas ángeles alrededor nuestro, Señor. Porque nos estamos metiendo, Señor, en las fauces del enemigo, Señor. Padre, para poder desenmascarar correctamente, Señor, para poder, Señor, advertir, Señor, su paso, Señor. Tenemos que conocerlo, Señor. Y aquí estamos, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que guardes a mis hermanos, que los guardes a cada uno, que guardes a sus familias, Señor. Padre, pon ángeles, Señor, alrededor nuestro, Señor. Mientras extiendes tu mano, Señor, de ser posible que se hagan prodigios en tu nombre, Señor. De ser posible, Señor, que tengamos que ser usados poderosamente por tu mano, Señor. Advirtiendo todo engaño, Señor. Danos, Señor, el discernimiento en todas las cosas, Señor, para saber cuando algo no proviene de ti, Señor. Damos, Señor, cuando estemos bajo ataque, si es que podemos estar en ello, y que seas tú guardándonos, Señor, en todo momento. Contamos con tu ayuda, Señor. Contamos, Señor, con tu fortaleza, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu respaldo. Gracias por tu presencia. Gracias por nuestras vidas, Señor. Úsanos para hacer luz para estas personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y que la próxima clase, Señor, que sigas dándonos instrumentos y herramientas, Señor, para desbaratar las obras del maligno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los guarde, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Dios me los guarde. Dios les guarde. Dios me los cuide. Amén. Dios me los cubra. Dios me los cuide. Amén. Amén. Amén, Amén. profesor, gracias. Amén.